Bueno, buenos días, ministros, ministras, periodistas, señoras y señores. Bienvenidos al Palacio de la Moncloa y gracias también por asistir de nuevo a la presentación del informe Cumpliendo. Como saben, desde hace 5 años realizamos este ejercicio semestral de rendición de cuentas y lo hacemos además desde la convicción de que las políticas públicas, de que la acción del Gobierno hay que explicarlas y evaluarlas regularmente. Y, por tanto, que el buen Gobierno es aquel que cumple. Como en ocasiones previas, haré un balance pormenorizado y, por tanto, ruego a los medios de comunicación una cierta paciencia, no mucha, pero una cierta paciencia en la explicación de lo que hemos logrado durante estos últimos 6 meses, que es la rendición de cuentas que hacemos, como saben ustedes, en el marco de Cumpliendo, que el buen Gobierno es aquel que cumple. El compromiso del Gobierno de coalición progresista y singularmente del Partido Socialista Obrero Español, que es en nombre de quien me corresponde como secretario general hablar, el compromiso del Gobierno y del Partido Socialista con el feminismo es absoluto. Es absoluto. Somos la primera organización política que ha decidido afrontar el problema del acoso y de los abusos con total transparencia, con absoluta contundencia, animando y protegiendo toda denuncia. Pero la contundencia contra el acoso y el abuso sí tiene unas siglas, unas solas siglas, y son las del Partido Socialista Obrero Español, a tenor de lo que hemos hecho durante estas últimas semanas y también después de haber abierto el protocolo antiacoso dentro de nuestra organización. Contra los casos de corrupción que están siendo investigados, lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a reiterar hoy, el Gobierno y mi partido han actuado con total contundencia y no con connivencia. Con total transparencia y no con opacidad, colaborando con la justicia, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando así ha sido requerido y no entorpeciendo su labor como sí ocurrió en el pasado. Lo dije y lo vuelvo a repetir, la corrupción sistémica, aquella que afectaba a todo el sistema democrático en nuestro país, acabó con la salida del Partido Popular del Gobierno de España en el año 2018. Y la diferencia, por tanto, entre ese antes y el ahora es que hoy se actúa con contundencia, mientras que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, convive con esa corrupción. Y si no, recordemos por qué hoy el señor Casado no es el líder del Partido Popular y el señor Feijóo sí lo es. Continuar neutralizando la emergencia climática y convertirla en una oportunidad, no en un freno para el desarrollo económico de muchos territorios. Y debemos también proteger la democracia y el orden multilateral de los xenófobos, de los aislacionistas y de aquellos autócratas que quieren precisamente debilitar o derrocar ese sistema multilateral. Y si para hacerlo tenemos pues que aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva fango, lo haremos, lo haré, porque la razón que buscamos no solo está en el presente de nuestros conciudadanos, también está en el pasado y en el futuro de nuestro país. Por eso nos sentimos cargados de determinación, de convicción y también de energía, y por eso vamos a dar lo mejor de nosotros y nosotras mismos en esta segunda parte de la legislatura. Es evidente, y saldrá en los medios de comunicación, seguro en las preguntas, que el contexto no es fácil, ciertamente no lo es. Nos enfrentamos a un escenario internacional complejo, lleno de incertidumbres, a la oposición dentro de España más estéril, más destructiva y diría que más ultra de los últimos tiempos. Y tenemos lo que han querido los españoles y españolas y lo han expresado con su voto en las últimas elecciones generales allá por el año 2023. Un Parlamento muy plural, diverso, sin mayorías consolidadas para muchos temas. Un Parlamento que mientras pues algunos demonizan, nosotros respetamos, porque no se nos olvida que es el resultado directo de la voluntad democrática expresada por la ciudadanía española cuando acudió a las urnas. Y, por tanto, lo que nos toca, lo que nos corresponde, desde hace 7 años a esta parte, particularmente en estos 2 últimos años, es partir de cero en cada votación, dialogar, negociar, sudar la camiseta hasta la última gota, me lo han escuchado decir en muchas ocasiones, para llegar a acuerdos que son buenos para la mayoría social de nuestro país. Porque nunca se habían creado tantos empleos en tan poco tiempo, partiendo además de una legislatura, la anterior,
en el año 2020, donde sufrimos la pandemia. Nunca se han creado tantos empleos en tan poco tiempo, nunca se había desplegado una agenda de lucha contra la emergencia climática tan ambiciosa y con tan positivos resultados. Estamos creciendo y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y también creando empleo en todos los sectores vinculados con la economía verde. Nunca habíamos alcanzado una protección social como las actuales. Evidentemente, esas cotas tienen que continuar mejorando porque este es un país profundamente desigual en muchos ámbitos, pero este es un Gobierno que precisamente lo que hace es comprometerse en esa lucha contra la desigualdad. Nunca se había impulsado una agenda reformista y, subrayo, reindustrializadora como la que hay ahora mismo en España, y nunca se habían transferido tantos fondos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para fortalecer lo que ellos tienen como uno de sus principales objetivos y tareas, que es el estado del bienestar. Ninguno de estos logros se ha producido por casualidad, ni son una herencia estática o lineal cultivada en la legislatura anterior. Al contrario, estos logros son el resultado de la constancia, de la coherencia y de la existencia de un Gobierno de coalición progresista. Creo que nadie hoy duda, o pocos dudan, voy a tratar de ser más preciso, pocos dudan de que si se ha subido el salario mínimo interprofesional, si se ha logrado por ley revalorizar las pensiones conforme al IPC o se han ampliado los permisos de paternidad y maternidad en nuestro país, es precisamente porque ha habido un Gobierno de coalición progresista. Por tanto, son el resultado de ese esfuerzo diario realizado en estos últimos meses por los ciudadanos, los primeros por las empresas, por las familias, por las administraciones públicas, incluyendo, obviamente, al Gobierno de España. Y en este sentido quiero felicitar y agradecer el compromiso y el trabajo de todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España. Una de las mayores gestoras, por cierto, del mundo ha elegido a España como una de las 3 mejores economías en las que invertir de todo el planeta en este año. Y es que la renta disponible real de los hogares, descontando la inflación, es casi un 10% más alta que en el año 2018, cuando empezamos a gobernar este país. Casi un 10%, con la que ha caído de pandemia, de guerras, con inflaciones de un 10% que hemos tenido al principio de la invasión de Putin en Ucrania en nuestra economía. Bueno, pues ha sido un 10% más alta que en el año 2018 y eso tiene mucho que ver también con las políticas de rentas, de redistribución y fortalecimiento del estado del bienestar que está impulsando este Gobierno. El crecimiento del salario medio también creo que es una cifra importante. De un 17% se ha permitido algo, ha sido triplicar a los hogares su capacidad de ahorro y la desigualdad y la pobreza están hoy en unos niveles, los niveles más bajos que hay desde el inicio de registros y, por tanto, su serie histórica. Como he dicho antes, es innegable que aún hay mucho por hacer en este ámbito, que el poder adquisitivo de los españoles y españolas todavía es bajo, que todavía hay demasiada gente que vive en precariedad, con privaciones en nuestro país, pero lo que es innegable, a mi juicio, a juicio del Gobierno, es que vamos en la dirección correcta, vamos por el buen camino para resolver esos problemas y que la solución está en esas políticas redistributivas que el Gobierno de coalición progresista está impulsando y no los recortes, la precariedad o las privatizaciones que impulsó o impulsa la alternativa que hay a este país, que es la derecha y la ultraderecha, donde gobiernan. Y si no, veamos los casos de muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular con el apoyo de la ultraderecha. El fortalecimiento del estado del bienestar. Y hemos respondido a las múltiples crisis fortaleciendo el estado del bienestar. Por ejemplo, con los ERTEs durante la pandemia, con la bonificación al transporte público para mitigar el impacto de la ola inflacionaria posterior o, sin ir más lejos, con las transferencias que dimos a los trabajadores y trabajadoras autónomos durante la pandemia. Porque si hemos tenido claro cuál es el objetivo en todas las sucesivas crisis que ha vivido no solamente España, sino Europa y el mundo, con shocks que nos venían de fuera, que no eran provocados por la sociedad española, ni por nuestra economía, ni por el mal funcionamiento de nuestro país, como es la guerra en Ucrania o como es también la pandemia, como lo fue la pandemia,
es que nuestro principal objetivo ha sido siempre proteger a la clase media trabajadora española, y mucho más en momentos difíciles como los que hemos vivido. Y, por tanto, en estos últimos 6 meses hemos puesto en marcha, dentro de ese marco, políticas que mejoran la realidad cotidiana de millones de ciudadanos y ciudadanas. En el ámbito de la sanidad, hemos ampliado los servicios de cobertura universal en el Sistema Nacional de Salud y lo hemos hecho con 10 nuevos cribados neonatales y salud bucodental para los mayores de 65 años. Donde otros privatizan, nosotros lo que estamos haciendo es dar recursos económicos precisamente para fortalecer la sanidad pública. Hemos dado impulso definitivo a esa Agencia Estatal de Salud Pública, que a lo mejor la ciudadanía piensa que es algo instrumental, que no tiene valor, pero sí lo tiene. Y lo hablo en primera persona por experiencia a la hora de afrontar emergencias sanitarias como la que vivimos con la COVID-19. Y son avances, por cierto, que cambian la vida de la gente a mejor. Otro ámbito es el de la vivienda, donde hasta antes de la Ley de Vivienda prácticamente no existía esa intervención pública, ¿no? Hemos impulsado un nuevo Plan Estatal de Vivienda con 7.000 millones de euros para incrementar el parque de vivienda asequible, para rehabilitar la existente. Creo que esta es una de las tareas más importantes y, por supuesto, para facilitar a nuestros jóvenes el acceso al alquiler o a la compra de una vivienda digna. Se han declarado 304 municipios como zonas tensionadas en 4 comunidades autónomas, que son las comunidades autónomas que cumplen con la Ley de Vivienda. Hay otras que por motivos ideológicos no lo hacen, siempre del mismo corte ideológico. Pero en todo caso quiero poner en valor el que estas 4 comunidades autónomas estén aplicando la Ley de Vivienda, estén utilizando las palancas que le habilita el Estado, la legislación, para poder hacer frente a uno de los principales, si no el mayor problema que tiene nuestra sociedad, que es el acceso a la vivienda. 304 municipios como zonas tensionadas y esto está afectando a 8,3 millones de personas. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero, insisto, el problema lo tenemos en comunidades autónomas que les entra por un oído y les sale por el otro el poder poner en marcha muchas de estas palancas para hacer frente a la crisis de vivienda. También quiero decirles que hemos lanzado esa empresa pública que se va a llamar Casa 47, por el artículo 47 de nuestra Constitución, una nueva empresa estatal de vivienda para recuperar las casas que nunca debimos perder, incorporando más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos de ese banco malo que se aprobó por parte de la anterior Administración para hacerse cargo de los activos de los bancos que fueron rescatados. Por tanto, 40.000 viviendas, 2.400 suelos de ese banco de la Sareb, que van a albergar en el futuro nada más y nada menos que otras 55.000 viviendas. La empresa pública Casa 47, porque vamos a hacer que el Estado, por primera vez, la Administración General del Estado, se convierta en promotora de esa construcción de vivienda pública, haciendo un parque de vivienda pública que, evidentemente, para el presente y para el futuro sirva también de amortiguador en la elevación de los precios de la vivienda y también de ampliación de la oferta cuando hablamos de familias y de ciudadanos que tienen menos recursos, particularmente los jóvenes, para poder acceder a una vivienda. No he mencionado aquí, por supuesto, lo que estamos haciendo a través del ICO, que son dar garantías, avales para la entrada en la adquisición de una vivienda, también para la construcción de vivienda protegida a las empresas vinculadas con el sector de la construcción. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que hay mucho trabajo por delante, pero el compromiso del Gobierno de España es total y rotundo en seguir caminando para la construcción definitiva de este quinto pilar del Estado del Bienestar, que es la vivienda. Vamos a crear un abono único de transportes en todo el país. Insisto, un abono único de transportes en todo el país. Y aquí tendrán ustedes más o menos lo que va a costar por usuario, por pasajero, pues efectivamente este abono único. ¿Qué significa esto? Para que nos entendamos de manera muy coloquial. Bueno, pues que cuando entre en vigor, en la segunda quincena de enero, todos los ciudadanos y ciudadanas van a poder sacarse un abono con el que van a poder viajar por todo el país y coger todos los trenes de media distancia, cercanías, servicios de autobús estatales por una tarifa plana de 60 euros al mes, cuando estamos hablando de adultos, como ven ustedes en esta
imagen y de 30 euros para los jóvenes menores de 26 años. Yo creo que es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque esto es ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país y, por tanto, creo que es una medida transformadora y muy relevante para el día a día de nuestros compatriotas. Este abono único estará disponible durante el mes de enero para los medios mencionados y al que, por cierto, esperamos que progresivamente, me gustaría además hacer un llamamiento a las comunidades autónomas al respecto, a la que esperamos que progresivamente se vayan adhiriendo todas las redes de transportes públicos, autonómicos y locales, facilitando, por tanto, el acceso asequible al transporte público en todo el país para todos los ciudadanos y ciudadanas. Para que nos hagamos una idea, un trabajador o una trabajadora que todos los días vaya de Vigo a Santiago o de Jerez a Sevilla podrá ahorrarse hasta casi un 60% del gasto mensual en transporte público gracias a este abono único. Hasta un 60% de gasto mensual gracias a este abono único. Yo creo que es una medida muy trascendente que, desde luego, es, en fin, muy positiva para el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y además podrá viajar por toda España en autobús, en trenes de cercanía, como he dicho antes, en media distancia. Estamos hablando de 2 millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a todo, a su empleo, a su hogar y también a su día a día. A nosotros nos parece que esto es gobernar, es hacer más fácil lo importante para la gente de a pie. La tercera prioridad, como saben ustedes, es la adaptación y la mitigación al cambio climático, ver también esta mitigación y esta adaptación como una gran oportunidad de reindustrializar nuestro país, de ganar bienestar por parte de los hogares con una factura de la electricidad más barata, y es lo que estamos haciendo desde que llegamos al Gobierno. Pero no quisiera obviar la dimensión, evidentemente, medioambiental de toda esta política vinculada con la transición ecológica, porque la lucha contra el cambio climático no es, evidentemente, me lo han escuchado decir en muchas ocasiones, una cuestión ideológica, es una cuestión que yo diría, y no me quiero poner trascendente, de supervivencia. Estamos viendo cómo las danas, de nuevo, están azotando a nuestro país en algunos territorios del Mediterráneo, también de las Islas Canarias. Las lluvias torrenciales, las olas de calor extremo son desgraciadamente más frecuentes cada año. Hay un reciente informe que me gustaría compartir con los ciudadanos que estén siguiendo esta comparecencia, un reciente informe de la OCDE, donde se muestra que España es uno de los países más expuestos a la emergencia climática. El 60%, nada más y nada menos que el 60% de nuestros bosques está en riesgo extremo de incendios. Y, por tanto, la desertificación en la mitad sur de la península pues avanza, es una realidad a la cual tenemos también que hacer frente. Bueno, este Gobierno, como en otras muchas cosas, no vamos a mirar para otro lado, no vamos a desdeñar ni cuestionar a la ciencia, al contrario, nos tomamos en serio lo que nos dice la ciencia y sus advertencias. Y quiero decirles que hemos conseguido solo en este año, hemos conseguido que la economía verde haya supuesto ya el casi 3% del Producto Interior Bruto español. Casi el 3%. Hemos reducido en un 17% las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector eléctrico, en un momento en el que estamos creciendo, y hemos aumentado en un 12% la generación eléctrica renovable. Ahí tienen ustedes la imagen de cómo estábamos en el año 2018, a un 39%, ahora un 56%. La España de 2018 era la España que le ponía el impuesto al sol. Esta España del 2025 es la España que, al contrario, se siente muy orgulloso de la luz y del sol que nos ilumina en muchas ocasiones y nos da oportunidades. Bueno, pues eso, hemos aumentado en 12 puntos la generación eléctrica renovable, lo que nos permite pues, tener unas facturas de la electricidad más baratas. Por cierto, las más baratas de toda la Unión Europea. Y un mix eléctrico en el que casi el 60% es energía renovable. Ahí está el presente y el futuro, y esta es una de las grandes transformaciones que, desde luego, este Gobierno está dejando no solamente al país, no son cosas abstractas, al contrario, esto afecta
a la factura de la luz y, por tanto, a la capacidad de ahorro que tienen los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Hemos declarado, como saben ustedes, durante la pasada legislatura, una de las primeras medidas, la emergencia climática en nuestro país. Ese fue el marco a partir del cual empezamos a desplegar toda esta agenda de transición ecológica. Seguimos apostando, después de los incendios sufridos el pasado año por el Pacto de Estado por la Emergencia Climática. El borrador que estamos trabajando se ha enriquecido con este periodo de consulta activa que abrimos a muchos de los sectores afectados, también al conjunto de la sociedad civil, y estaremos, yo creo que presentando pasado mañana, el próximo miércoles, ese Pacto de Estado con la esperanza de que haya muchos grupos parlamentarios, al menos la mayoría, que lo hagan suyo y lo apoyen. Sé que, en fin, algunos creen que esto de la sostenibilidad ya es, en fin, algo que ha pasado de moda, pero nosotros, en fin, lo vemos como una gran oportunidad y no nos vamos a desviar ni de la ciencia ni de nuestros compromisos con el planeta. Y esto, de nuevo, es algo que interpela directamente a las generaciones presentes y también a las generaciones futuras. La cuarta prioridad es la cohesión territorial, el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. En esta legislatura las Cortes Generales aprobaron la ley de amnistía, aprobada por 177 diputados y diputadas, es decir, la mayoría absoluta en las Cortes Generales, y representando nada más y nada menos que a 12,4 millones de ciudadanos que fueron a votar a las urnas durante las últimas elecciones generales. Y creo que fue un paso decisivo, porque esta ley hoy, pese a lo que algunos dijeron de que era ilegal, ha sido validada nada más y nada menos que por instituciones, quiero que lo sepan los ciudadanos, muy acreditadas en el ámbito internacional, como por ejemplo la Comisión de Venecia, también la Comisión Europea, el Tribunal Constitucional y, más recientemente, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, es constitucional, como siempre dijimos que iba a ser esta ley de amnistía, es legítima y está dando resultados. Lo reconoce precisamente ese informe del abogado general cuando habla de que esta amnistía se está aplicando en un contexto, en un marco de reconciliación entre la sociedad catalana. De las cuestiones que me gustaría compartir con ustedes es la política europea y la política exterior. Y ya con esto terminaría esta exposición. Creo que hay tres principios fundamentales de la política exterior de nuestro Gobierno y que creo que conectan con la mayoría social de nuestro país. Primero, la coherencia en nuestra acción internacional, desde Ucrania hasta Gaza, pasando por Oriente Medio y el Sahel, junto con la coherencia, la defensa y el refuerzo del multilateralismo y, finalmente, también un compromiso firme con la paz y con la solidaridad. Como saben, España participa en más de 15 misiones internacionales, hay más de 3.000 efectivos de nuestras Fuerzas Armadas en 16 países de 4 continentes y, por tanto, creo que los datos hablan por sí solos y, además, los hechos nos avalan porque fuimos los primeros en reconocer el Estado de Palestina. El tiempo, pues, evidentemente, nos dio la razón. Ahora mismo hay un amplio número de países en la comunidad internacional y también en Europa. Estoy refiriéndome sobre todo y recordando a Francia, al Reino Unido, a Australia, a Canadá, algunos de ellos miembros del G7 o miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De 2025 a 2027, invertiremos 315 millones de euros en salud global, 500 millones de euros en cambio climático, 725 millones de euros en derechos humanos y en acción humanitaria. Y lo más importante, no dejaremos de apostar por las soluciones multilaterales, es decir, por el derecho internacional y por la Carta de Naciones Unidas. Porque cuando, en fin, más se cuestiona el multilateralismo, creo que más falta hace ese multilateralismo y, por tanto, España, con este Gobierno de coalición progresista, lo tiene claro, va a estar en primera línea en defensa y en la reforma de este sistema multilateral que, lógicamente, necesita mejoras. Por tanto, concluyo y lo hago diciendo algo que me han escuchado en muchas otras ocasiones decir. Este Gobierno le sienta bien a España. A los españoles y españolas les renta este Gobierno. Les renta este Gobierno. Porque lo dicen los datos. Porque hoy vivimos en un país más cohesionado, menos desigual que en el año 2018, más próspero que hace 7 años. Un país que crece de una manera más justa y que afronta los retos del presente con soluciones que apuntan siempre al futuro. Hemos estado en lo importante, o mejor dicho, en lo urgente, y también estamos en lo importante.
En fin, sé que viendo las tertulias o navegando por algunas redes sociales a veces cuesta ver a esta España que avanza, que progresa, pero que nadie se lleve a engaño. Eso es porque hay un objetivo claro y planificado por parte de una derecha política y mediática bien clara, desde hace 7 años a esta parte, y es que la gente se harte. Pero en mi opinión se equivocan porque no conocen a la ciudadanía española. Los españoles y españolas nunca se van a hartar de avanzar. Y eso es lo que este Gobierno puede garantizar con su política y con sus políticas. Sin duda, queda mucho por hacer. Insisto, lo he dicho en muchas ocasiones, no somos nada autocomplacientes. Yo ya sé que las lecturas que hará la oposición y algunos medios de comunicación ya están escritos. Sánchez, el bombo, la autocomplacencia, no, queda mucho por hacer. Por eso estamos aquí y por eso queremos continuar gobernando este país, porque queda mucho por hacer, sobre todo en materia de desigualdad y particularmente cuando hablamos del acceso a la vivienda. Este no es aún el país con el que soñábamos cuando llegamos en el año 2018. Seguimos enfrentando retos muy importantes. Los niveles de desigualdad aún son demasiado altos. Tenemos margen de mejora, por ejemplo, en nuestra competitividad empresarial. Podemos seguir reduciendo la brecha salarial entre trabajadoras y trabajadores, pero tenemos recursos, tenemos ideas, tenemos ganas para enfrentarlo y tenemos un muy buen equipo al frente del Consejo de Ministros y Ministras. Y, por cierto, sobre todo lo que tenemos son 2 años más por delante para hacerlo realidad. Por tanto, paso a paso, día a día, con humildad, pero también con determinación, vamos a seguir construyendo el presente y el futuro que soñamos. El nuestro, pues me lo han dicho decir en muchas ocasiones, es un país único, para mí es el mejor país del mundo, es un país vibrante, lleno de oportunidades, sino que uno salga a la calle y vea efectivamente cómo están los restaurantes, cómo están los bares, cómo están las salas de teatro o la actividad cultural. Y, por tanto, es muy distinto del país gris y enfrentado, ¿no?, que algunos se empeñan en dibujar día a día, ¿no?, en sus columnas, o al que otros quieren volver, que hay también gente que quiere volver a ese país gris y oscuro. Pero la España real lo que hace es abrir la persiana de sus negocios cada mañana. Crece y crea empleo a diario, abraza la diversidad, tolera la diversidad, acoge e integra al que viene de fuera en busca de un futuro mejor, alza su voz sin miedo en el mundo, en defensa de la paz, de la justicia y del derecho internacional. Somos un país reconocido por eso, por ser un país tolerante, plural y abierto. Somos, en definitiva, una España que cree en sí misma y ni el ruido ni la crispación van a tapar esa convicción, porque este Gobierno, no les quepa duda a los ciudadanos y ciudadanas, va a seguir cumpliendo. Nada más y muchas gracias, secretaria. Quedamos a la espera de los medios de comunicación y sus preguntas. Bueno, que aquí hay que adelantar elecciones o moción de censura o moción de confianza. Bueno, siempre se olvidan de que hay una cuarta, como dije ayer, y es respetar el resultado electoral, aunque no te guste. Bueno, pero cuando se habla de eso, se obvia que este Gobierno es importante para ciudadanos que cobran el salario mínimo interprofesional, para mujeres que sufren violencia de género o sus hijos que sufren violencia vicaria, porque ponemos recursos y articulamos leyes para proteger a esas víctimas. O también para los pensionistas revalorizando las pensiones. Lo dije en la sesión de control, 60%, 65% de las beneficiarias de la subida del salario mínimo interprofesional son beneficiarias porque son trabajadoras, mujeres trabajadoras. Cuando revalorizamos las pensiones conforme al IPC, 2.600.000 son mujeres pensionistas. Cuando extendemos los permisos de paternidad y maternidad, como hemos hecho, sobre todo lo que estamos beneficiando es a las madres trabajadoras, potenciando y fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad. Siento ser largo en la extensión, pero es que las preguntas son muchas. Entonces, lo importante es que haya paz social, que haya paz territorial, que es lo que este Gobierno también garantiza. Y una cierta estabilidad parlamentaria dentro de la dificultad que, lógicamente, tenemos. ¿Descarto o no descarto? Bueno, yo creo que he sido bastante claro. Yo, a todos los ministros y ministras, cuando les nombré, hace ya 7 años a algunos, a otros estos últimos 2 años, siempre les he dicho lo mismo. Cuando entran por la sala, que está muy cerca de aquí, que es la sala del Consejo de Ministros y Ministras, no son ministros y ministras de Sumar o del Partido Socialista. Son ministros y ministras del Gobierno de España. E insisto, estoy profundamente orgulloso y agradecido del trabajo que hacen todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España.
Creo que es uno de los mejores gobiernos que ha tenido España. Y ahí están los datos. Es que si fueran datos de crisis económica, de falta de creación de empleo, de lucha contra la desigualdad, de proyección internacional, yo diría, bueno, pues no es así. Es todo lo contrario. Y por eso, mucho orgullo ante este gobierno o con este gobierno de coalición progresista. Algo nuevo. Estamos siempre con el algo nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Bostezamos cuando decimos lo del abono único del transporte? ¿De verdad? Cuando se sube el sueldo a los funcionarios y funcionarias un 11% hasta el año 2028, ¡qué aburrido! De verdad, permítanme que lo lleve un poco hacia el extremo, porque creo que es importante saber dónde está la sustancia de las cosas. Si ustedes me hubieran dicho, mire, es que usted no ha, en lugar de expulsar, envió mensajes de ánimo, pues entiendo. ¿Qué me pueden criticar? Que no fuimos veloces en... Bueno, bien, puedo aceptar esa crítica, pero no el objetivo y el fin y el resultado de la acción. Por tanto, en fin, creo que es importante continuar con nuestra hoja de ruta. Miren, nosotros somos un gobierno de coalición en minoría parlamentaria. Tenemos una hoja de ruta muy ambiciosa que hemos pactado con el grupo minoritario del Gobierno, con los grupos parlamentarios en las Cortes Generales, con los agentes sociales. El contrato que tenemos cada uno de los partidos políticos con nuestros ciudadanos cuando nos presentamos y aprobamos nuestro programa electoral. Si es que está todo ahí. Llevamos 7 años para 8 haciendo todo lo que está ahí. Y, por cierto, insisto, le está sentando bien al país. Yo entiendo que otros pues están en que España se hunde, España se rompe, España tiene un ambiente irrespirable, tenemos que convocar elecciones. Bueno, en 2019 lo dijeron, en 2023 lo dijeron y en 2027, cuando vuelvan a llevarse una decepción, pues volverán a tener esa petición encima de la mesa de convocar elecciones anticipadas hasta que dé el resultado que ellos quieren. Pero eso no es democrático. Lo democrático es respetar el resultado electoral y cumplir con el mandato que viene reconocido en la Constitución, tan constitucionalistas que son, y llevan desde 2019 diciendo que no puede haber una legislatura de 4 años. Pues la va a haber. De verdad, descansad, que ha sido un año intenso en lo político, lo va a ser también el próximo año y, por tanto, a los medios de comunicación desearles unas felices fiestas y algo de descanso. Hay una mayoría parlamentaria ahora mismo en el Congreso de los Diputados que sustenta este Gobierno. Una moción de censura instrumental para convocar elecciones, lo que deben saber los ciudadanos y ciudadanas es que eso no es el espíritu de la Constitución. La Constitución lo que dice es crear una alternativa de gobierno. Pero claro, no lo pueden hacer porque esa alternativa de gobierno, sinceramente, sería muy lesiva, muy nociva para los intereses de la mayoría social del país. En términos de crecimiento, de empleo, de reducción de gases de efecto invernadero, que el mayor error histórico que se cometería en nuestro país es un gobierno de la derecha y el ultraderecha. Que lo creo profundamente. ¿Que hemos cometido errores? Como todos. Pero a diferencia de otros, nosotros afrontamos esos errores y actuamos en consecuencia. Y creo que eso es bastante comprensible para la mayoría social de este país. Y cuando lleguen las elecciones, pues bueno, pues ya hablaremos de las encuestas. Es que ahora yo entiendo que la realidad demoscópica pues inunda en muchas ocasiones el debate publicado o las tertulias de televisión. Pero creo que ahora mismo los ciudadanos están en otra cosa. Están en ver cómo llegan a fin de mes, están en ver cómo pueden pasar las mejores fiestas en estos días y, desde luego, pues en esas cosas es en las que el Gobierno de España trata humildemente de ayudar, con políticas como las que ha anunciado hoy, con ese abono único del transporte que va a ahorrar a aquellos que utilizan el transporte público un 60% de su gasto mensual. Esas son las políticas que pueden parecer pequeñas, pero que son muy importantes para la vida cotidiana de la gente. Así que, gracias, felices fiestas. Si podéis, si me permitís que os tutee, descansar un poco y nos vemos pronto. Gracias.